¿Qué tal, jóvenes? Tengan ustedes muy buenos días, ¿no? Ya estamos en la octava semana de sesión de clase, ¿no? Con respecto, pues, al curso de lenguaje para tercer grado de educación secundaria. Bueno, jóvenes, en esta ocasión, ¿no? Vamos a seguir, pues, realizando qué es el sustantivo. Vamos a aclarar más dudas sobre el sustantivo. Entonces, ustedes ya tienen un conocimiento previo, ¿no? Que vendría a ser un sustantivo. Entonces, primero, profesor, hay que ver por el sustantivo en una relación sintáctica. Entonces, profesor, hoy vamos a aprender los accidentes de los sustantivos, jóvenes. El día de hoy sí vamos a aprender en qué consiste, ¿no? En este caso, los accidentes de los sustantivos respectivos. Como ustedes ya saben, ustedes tienen algunas nociones previas, lo que hemos realizado en su clase anterior. Así que vamos a hacer, en este caso, un pequeño repaso de lo que vendría a ser los accidentes de los sustantivos. ¿Ya, jóvenes? Entonces, a ver, primero hay que recordar que es un sustantivo. ¿Ya, jóvenes? Acá tenemos el mapa conceptual, ¿no? Para poder, profesor, en este caso, pues aprender sobre los accidentes de los sustantivos. Muy bien. En primer caso, vamos a ver, jóvenes, qué es un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Podemos decir que semánticamente, ¿no? Un sustantivo se refiere pues a una categoría gramatical que designa o nombra a personas, animales, cosas, vegetales y sentimientos, en todo caso. Ahí está, profesor. Entonces, semánticamente. Profesor, morfológicamente podemos decir que el sustantivo es la palabra eh, de forma variable. O sea, esta representa accidentes gramaticales o flexiones para expresar tanto de género y número. Entonces, profesor, un sustantivo va a tener accidentes gramaticales tanto de género y de número. Ahí está. Sintácticamente, jóvenes, el sustantivo es el núcleo del sujeto. También funciona como modificador indirecto, objeto directo y objeto indirecto, agente predicativo, aposición y circunstancial vocativa, que también lo habíamos aprendido, ¿no? En suma, pues el sustantivo es el núcleo de cualquier sintagma nominal. Ya, jóvenes, es el núcleo de cualquier sintagma nominal. Y luego ya vamos a aprender a hacer separaciones sintácticas, no más adelante, que también es un tema muy divertido. Lexicológicamente, el sustantivo es de inventario abierto, jóvenes, porque aún se pueden agregar muchas cosas, ¿no? Porque, profesor, aún se pueden crear muchas cosas, hay nuevas cosas que salen, ¿no? O tecnologías que salen y ponen un cierto nombre. Entonces, profesor, es pues inventario abierto, ¿ya? Ahí está. Profesor, hemos visto que en las clasificaciones jóvenes del sustantivo no encontramos pues por su naturaleza hay concretos y abstractos. Concretos son cosas de la realidad, abstractos son cosas inexistentes o que no existen, ¿no? Concreto, profesor, podemos decir, por ejemplo, alumno, profesor. Abstracto, podemos decir belleza o estupidez, en todo caso. Profesor, ahí está, ¿no? Depende de, estupidez depende de hechos estúpidos y belleza pues depende, ¿no? De una persona o cosas bellas. Profesor, también vamos a tener por su extensión. Hay comunes y hay propios. Los comunes nombran de manera genérica y los propios son específicos. En comunes, por ejemplo, podemos encontrar mujer, película o río. En los propios podemos encontrar su nombre de ustedes. Por ejemplo, mío es Romer. Nombre de un país, Perú. O Amazonas. O Ayacucho, que es nombre de nuestra región. Entonces, ahí está. Esos son nombres propios. También vamos a encontrar, en todo caso, por su cantidad, jóvenes. ¿Ya? Vamos a encontrar por su cantidad. Eh, por su cantidad vamos a encontrar individuales y colectivos. Por ejemplo, profesor, cuando es individual es cuando es referente a un solo ser, actor o actriz. Colectivos, yo le digo elenco. Profesor, oveja es individual. ¿Cómo se dice en colectivos? Rebaño. Ahí está. De pájaro,
parvada. Ahí está. Perro, jauría. Chancho, piara. Entonces, esos son los individuales y colectivos. También tenemos, pues, por su origen, ¿no? Primitivos y derivados. O sea, profesor, se dice primitivos cuando el lexema no tiene sufijo y derivados cuando del lexema no se derivan a nuevas palabras. Por ejemplo, yo tengo sombra y de sombra, sombrero, ¿no? Ahí está, profesor, primitivos y derivados. Entonces, son algunos conocimientos jóvenes previos, ¿no? Que debemos, pues, saber en este caso, ¿no? Sobre el sustantivo. Entonces, hemos hecho algunas pequeñas aclaraciones para poder seguir con la clase del día de hoy. En este caso, que vendría a ser, pues, accidentes gramaticales del sustantivo. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. A ver, entonces ingresemos, ¿no? A los accidentes gramaticales. Los accidentes más usados, primero, llamamos accidentes gramaticales, jóvenes, del sustantivo, a los cambios y modificaciones que van a tener, ¿no? Un lexema, o gramaticales que van a tener, pues, el sustantivo en este caso. Los accidentes gramaticales básicamente son dos, son el de género y el de número. Ahora, por eso cuando hablamos de género nos referimos a femenino y masculino. Cuando nos hablamos de número nos referimos a plural y singular. El número presenta pues en forma singular, ¿no? Es un solo elemento y de forma plural cuando indica dos o más elementos. Pues, jóvenes. Ahí ya sabemos, ¿no? Sobre el género y sobre el número. Entonces, profesor, en todo caso, ¿no? En todo caso, jóvenes, debemos aprender en qué forma se van a usar, ¿no? Los, en este caso, de número y de género. Accidente primero vamos a ver, ¿no? Sobre género. ¿Ya, jóvenes? Entonces ahí está. Profesor, el de género. Vamos a encontrar, ¿no? Géneros de los seres vivos. ¿Ya? Ahí está, profesor. Eh, En primer lugar, ¿no? Vamos a encontrar la A, que no cambia la raíz, solo los morfemas flexivos. Jóvenes, acá no cambia la raíz, solamente cambia, en este caso, los morfemas flexivos. Por ejemplo, profesor, ¿ya? Oso, osa. Es un morfema flexivo, en este caso de género femenino. Oso, osa. Héroe, heroína. Ahí está, de hero, profesor, que sería la raíz. Que sería profesor de género masculino. Ina, en este caso, profesor, género femenino. Actor, actriz. Ahí está, profesor. Or, en este caso, profesor, es un morfema flexivo, ¿no? En este caso, profesor, or, que sería de género masculino, y tris, is, ris, en este caso sería de género femenino. Entonces, profesor, esos son los accidentes de género que nosotros vamos a conocer. ¿Ya? Ahí está, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? Epicenos. ¿Qué significan los epicenos? Se agrega la palabra macho o hembra. Hay algunas palabras jóvenes, ¿ya? Que no pueden cambiar o no pueden derivar o no pueden, profesor, del lexema no pueden derivar otras palabras. Solamente se tiene que agregar, ¿no? Palabra de macho y hembra. Por ejemplo, el cóndor macho, el cóndor hembra. En este caso, pues jóvenes, no hay la cóndor ni el cóndor. ¿Ya? Entonces, profesor, por eso se dice el cóndor macho, el cóndor hembra. Mucho menos va a haber, pues, cóndar y cóndor. Tampoco, profesor, cóndor y condir, condris, ¿no? Cóndor y condris en este caso, si termina en R, profesor. No existe. En estos apicenos jóvenes se le agrega solamente la palabra macho y hembra. Por ejemplo, el cóndor macho, el cóndor hembra, los jóvenes. Entonces, tampoco no tenemos
que equivocarnos sobre esas cuestiones. ¿Ya? Tampoco tenemos que equivocarnos. A ver, ¿qué más vamos a tener en todo caso? También vamos a tener en todo caso, jóvenes, ¿no? Común de dos. ¿Qué quiere decir común de dos? ¿Ya? A ver, ¿qué quiere decir común de dos? Cambia el artículo, pues se refiere a ciertos nombres de personas jóvenes en las cuales pues la distinción del género se hace mediante el artículo. A ver, profesor, cuando hablamos no de género común de dos, por ejemplo, vamos a tener el espía, la espía, el atleta, la atleta. Hemos dicho que la distinción del género se hace mediante el artículo. Cuando es profesor masculino, el espía. Cuando es femenino, la espía. Masculino, el atleta. Femenino, la atleta. Otro, el periodista, la periodista. El testigo, la testigo. El oyente, la oyente. El artista, la artista. El cliente, la cliente. El concertista, la concertista. Están viendo, jóvenes, ojo, que profesor, el sustantivo no cambia, no varía, solamente cambian ¿qué cosa? Profesor, el artículo. Si es masculino, el, si es femenino, la. ¿Ya, jóvenes? Entonces hay que tener, jóvenes, eso mucho cuidado. Ya, ahí está. Profesor, en cambio, los epicenos, ¿no? Hemos dicho que se agregan palabra macho y hembra, porque en algunos animales, ¿no? No se aplica, pues, lo que es, en este caso, el género de doble forma. Por ejemplo, gato, gata, sí, doble forma. Actor, actriz, varón, varonesa, rey, reina, conde, condesa, duque, duquesa. Entonces, profesor, en los epicenos no se aplica a ciertos animales y tienes que poner hembra y macho. El cóndor macho, el cóndor hembra. Por ejemplo, también el ratón macho, el ratón hembra. No hay el ratón, la ratón. O han visto ustedes o han escuchado, ¿no? La ratón. No hay la ratón, profesor. Se dice el ratón. El ratón macho, el ratón hembra. ¿Ya? Se dice el búho macho, el búho hembra. No hay búa, jóvenes. O la búho. No hay. Entonces, profesor, ¿no? Otrito para que se lo puedan quedar. El cocodrilo macho, el cocodrilo hembra. El cocodrilo, la cocodrila, no se dice. No se dice la cocodrila, jóvenes. El cocodrilo hembra. El cocodrilo macho. Eso vendría a ser los apicenos. ¿No? Y común de dos solamente cambian los artículos. Ojo, ojo. En la doble forma sí va a cambiar, profesor, ¿no? Los morfemas flexivos. ¿Ya? Va a haber accidentes. No va a haber derivaciones de un lexema. En cambio, profesor, en epicenos eh, nuestro lexema no va a tener variaciones, ni se va, profesor, cambiar el artículo, solamente se va a agregar macho y hembra. En cambio, en común de dos, el lexema va a quedar tal como está, solamente va a variar el artículo, según el género en este caso, de masculino y femenino. ¿Ya? ¿Qué más vamos a tener, profesor? Heterónimos. ¿Qué son los heterónimos? Cambia toda la palabra. O sea, jóvenes, la oposición de género se expresa cambiando completamente la palabra. Por ejemplo, toro, vaca, hombre, mujer, caballo, yegua. Entonces cambia toda la palabra. Entonces, profesor, en este caso, para poder ver de género masculino y femenino, en el heterónimo va a cambiar toda la palabra. ¿Ya? En común de dos, cambia el artículo. En los epicenos se agrega macho o hembra. Y en la doble forma, profesor, cambia la raíz. No cambia la raíz, solo se deriva. ¿Ya, jóvenes? Va a haber derivación de la raíz. Por ejemplo, profesor, otros heterónimos. Yerno, nuera. Yerno masculino, nuera femenino. Padre, madre. Padrino, madrina. Caballero, dama. Becerro, ternera. Chivo, cabra. Chivo, en este caso masculino, cabra, femenino. En este caso chivo pues sería macho, cabra, hembra, ¿no? Ahí está. Entonces a esos jóvenes se le dice heterónimo. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. Tengamos mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces. Sobre género gramatical. Seres, en este caso jóvenes,
inanimados, ¿ya? Eh, por ejemplo, profesor, vamos a tener de una sola forma. ¿Cómo es eso, profesor? Un solo género. Profesor, no va a haber seres inanimados que solamente van a tener un solo género. Por ejemplo, el lápiz, la lápiz, ¿no? En este caso se dice el lápiz porque estaría haciendo una redundancia y es un solo género, profesor. La mesa, ¿no? No se dice el mesa, solamente la mesa. El sueño, no hay la sueño, no existe la sueño. El sueño, solamente tiene un solo género. Ya, jóvenes, a eso no se le dice de una sola forma. Entonces, ahí está, profesor, para no olvidar. ¿Qué más? Profesor, vamos a tener también la ambigua. Entonces, profesor, cuando dice de un solo género, jóvenes, no hay pues, no hay distinción, ¿no? De femenino y masculino. Son aquellos que en femenino tienen un significado y en masculino eh, también lo mismo, ¿no? No existe, solamente va a haber de un solo género. El ambiguo, profesor, son cambios, ¿no? En este caso de significado. Cuando cambia, profesor, el género, cambia el significado. ¿Ya? A la ambigüedad es solo gramatical, jóvenes. El mar, la mar, ¿ya? Ahora sí, disculpen acá, jóvenes, vuelvo a recalcar, ¿no? Profesor, el ambiguo, ¿ya? No cambia el significado, ¿ya? Puedes cambiar, profesor, el género, pero no cambia el significado. La ambigüedad solamente es gramatical. Son los sustantivos jóvenes que se aceptan tanto en género masculino como en género femenino. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. En cambio, el profesor de una sola forma no presenta solo un género. También pueden decirlo, ¿no? Como sustantivos de forma fija. Por ejemplo, el viento, no hay la viento. El lapicero, no hay la lapicero. El caparazón, no hay la caparazón. El currículo, ¿qué más? El cortaplumas, el vidrio, el libro, son de un solo género. Y de femenino, profesor, la hoja, la mano, ¿qué más? La comezón, la madera, la mochila. Profesor, género femenino, solamente presentan un solo género. Ambiguo, profesor, los sustantivos que se aceptan tanto en el género masculino como en femenino sin cambiar sus significados. Entonces, profesor, el azúcar, la azúcar, por ejemplo. El tilde, la tilde. El apóstrofe, la apóstrofe. El estambre, la estambre. El pijama, la pijama. Entonces, jóvenes, a eso se le dice ambiguo. No cambia el significado, solamente va a cambiar el, no en este caso, profesor, el artículo tanto de femenino como masculino, pero no cambia el significado. Jóvenes, ¿qué más vamos a tener? El homónimo. El homónimo o distinguendo se le dice. Cambio de género y de significado. Son aquellos que en femenino tienen un significado y en masculino otro, jóvenes. Por ejemplo, el doblez de doblar, la doblez de hipocresía. También, profesor, el cólera, la cólera. ¿Qué más? El cura, que significa, profesor, un sumo pontífice, en este caso, pues, sacerdotal, ¿no? El cura. Y la cura, en este caso, pues, la cura de una enfermedad. ¿Cambia de significado o no? Sí, profesor, cuando cambias, ¿no? En este caso, el género y el artículo, ¿no? De femenino y masculino. Otro, el capital, la capital. Ahí está. El cometa, la cometa. El papa, la papa. Ahí está, ¿o no? Ahí está, sí, profesor. Cambia de género y de significado. A ver, ¿qué más podemos ver? Accidente de número. ¿Ya? Profesor, cuando hablamos de accidente de número, es la oposición que se establece de manera convencional entre singular y plural. Cuando hablamos de convencionalismo, es que se pusieron de acuerdo un conjunto de personas para que sea así. ¿Ya? Entonces, profesor, vamos a tener con, en este caso, morfema flexivo. ¿Ya? A, con plural, S. Por ejemplo, profesor, si terminan en vocal, se va a agregar solamente la S. Si el sustantivo termina en vocal inacentuada o en vocal tildada abierta, ya jóvenes, vocal tildada pero abierta, se pluraliza con S.
Jóvenes, excepto si las vocales son cerradas y se tildan. Si las vocales son cerradas y se tildan, van a tener otro tipo de accidente de número. Jóvenes, más adelante lo vamos a ver eso, pero primero hay que abocarnos con plural con S. Solamente se van a agregar S, ¿no? Todas las palabras que terminen en vocal. O también, profesor, si van a terminar en una vocal abierta y con tilde, excepto si terminan en una vocal cerrada y con tilde. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. ¿Ya? Por ejemplo, profesor, a ver, calle, calles, osa, osas. Ahí está. ¿Qué más? Estudiante, estudiantes, casa, casas, café, cafés, mamá, mamás, dominó, dominós. ¿Qué más? A ver, sofá, sofás. ¿No? Entonces hay muchas palabras, ¿no?, que terminan en vocales y se agregan S, ¿ya? Cuando solamente se agregan en S y cuando terminan en vocales. Vuelvo a repetir. Profesor, se pone es, ¿no? Se agrega es si el sustantivo termina en una vocal cerrada tildada, ¿ya? O en consonante se le agrega es, ¿ya, jóvenes? Si es, por favor, vocal cerrada, por ejemplo, rubí, rubíes. Tisú, tisúes, ¿ya? Por eso se pone, ¿no? Si termina solamente en una vocal cerrada y con tilde. Si termina en una consonante, por ejemplo, pan, panes. Sol, soles. Flor, flores. Por ejemplo, otro profesor, maní. Profesor, sí, ¿no? En este caso, profesor, termina en una vocal cerrada y con tilde. Se le aumenta es, sí, maníes. Ají, profesor, termina en una vocal cerrada y con tilde. Se le agrega es, sí, ajíes. Bambú, bambúes. Ajonjolí, ajonjolíes. Tabú, tabúes. Jabalí, jabalíes. Ahí está, profesor. Y con consonante, crimen, crímenes. Ciprés, cipreses. Césped termina en una consonante de céspedes. Ahí está, pues, jóvenes, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Y también dice, si la vocal termina en I, en este caso en Y, disculpen, como vocal, ¿no? Se le dice Y a muchos. Por ejemplo, profesor, ley, leyes, buey, bueyes, hay, ayes, ¿no? Ahí está. Entonces, profesor, podemos en este caso eh, no, tener el accidente de número. ¿Qué más, profesor? Con el artículo. Jóvenes, ahí está. Si terminan, profesor, con los sustantivos en S o X y sean graves y esdrújulas, ¿no? Profesor, si el sustantivo es grave o es drújula y termina en las consonantes S, T o X, joven, forman su plural mediante la anteposición del artículo los y su femenino las. Por ejemplo, profesor, el tórax, los tórax. Tórax vendría a ser grave, profesor. ¿Y termina en qué? En, profesor, X. ¿No? ¿Y qué le vas a agregar, profesor? Los tórax. Martes es grave, profesor, y termina en S. ¿Qué le vas a agregar? Los martes. ¿Ya? Ahí está. Entonces, eso, ¿no? Sería con el artículo. Por ejemplo, profesor, la crisis, las crisis. La síntesis, las síntesis. El ómnibus, los ómnibus, ¿no? El déficit, los déficit. Ahí está. El superávit, los superávit, ¿no? Entonces, con el artículo, profesor. Eh, ¿Qué más vamos a tener? A ver, otros datos. Profesor, si el sustantivo que solo existe, hay sustantivos que solo existen en plural. Hay sustantivos que solo existen en plural. Por ejemplo, profesor, exequias, nupcias, creces, catatumbas, fauces, enseres. No hay su singular, joven. No hay ensere. No hay enser. Profesor, llamento es enseres. No. Fauce, profesor. Fauces. No, no hay fauces. Son fauces. Jóvenes, ahí está. No hay catatumba. Catacumba. No hay. Hay catacumbas. Ya no hay nupcia. Es nupcias. ¿Ya, jóvenes? Entonces no hay profesor en plural. También vamos a encontrar, jóvenes, sustantivos que no hay, sustantivos que no tienen en este caso. La primera, hay sustantivos que solo existen en plural y hay sustantivos que no tienen plural.
Eh, por ejemplo, profesor, caos, inmortalidad, apocalipsis, nada y fe. Ahí está, profesor. Hay sustantivos que no tienen plural. Por ejemplo, no hay nadas, no hay fes. Profesor, si dices tengo fes, ¿en cuántos dioses? Entonces, fes. Apocalipsis. Entonces, profesor, inmortalidad, inmortalidades. No hay muchas inmortalidades, pues, no hay plural. No hay muchos apocalipsis, pues el fin solamente hay uno, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, profesor, no tiene plural. ¿Qué más? Ciertos sustantivos compuestos forman su plural modificando los dos elementos. Por ejemplo, profesor, cuando hablamos de sustantivos compuestos, hablamos de unión de dos lexemas, casa más quinta, casa quinta. Si quiero hablar, profesor, en plural, casas, quintas. Gentil más hombre, gentil hombre. En plural, gentiles, hombres. Hay sustantivos no compuestos que si vas a hablar en plural, ambos lexemas deben aumentarse, ¿no? Una S. Pero también, jóvenes, hay algunos sustantivos compuestos que modifican el primer elemento. Por ejemplo, cualquiera, ¿no? ¿Cuáles? Quiera. ¿Cuál? Por eso voy a aumentar es. ¿Cuáles? Quiera. Hijo dalgo, hijos dalgo. Solamente acá, profesor, va a modificarse el primer elemento. Quien quiera, quienes quiera. Ahí está. Y profesor, generalmente las palabras compuestas forman su plural en el segundo elemento. Agua fuerte, en plural, profesor, agua fuertes. Padre nuestro, Padre nuestros. Boca calle, boca calles. Salvoconducto, salvoconductos. Ahí está. Entonces, profesor, también va a haber, ¿no? Algunos, en este caso, sustantivos. ¿Ya? A ver, profesor. Otros sustantivos que no presentan singular, profesor. Por ejemplo, los que no van a presentar singular, por ejemplo, está sed, salud, infancia, caos, fe, test, norte, sur, este, oeste, física, química, matemática, Arequipa, Ayacucho, fútbol, ¿no? Y montón. Sustantivos que solo presentan plural, profesor. Por ejemplo, añicos, anales, ambares, ¿qué más? Celos, comicios, cosquillas, creces, cuclillas, efemérides, enseres, gafas. Ahí están. Entonces, pues, jóvenes, sería la clase del día de hoy. Espero pues que hayan aprendido, ¿no? Sobre el sustantivo y los accidentes que ésta tiene. Nos vemos en la plataforma Zoom. Que tengan un buen día.